Sol de la tarde. Y hoy día 28 de febrero es un comentario obligado, el analizar, el ponderar de parte de toda la ciudadanía a lo largo incluso de la semana la locución que el día de ayer diera el presidente de la República, Luis Abinader, ante las cámaras del Congreso en ocasión de la rendición de cuentas por mandato constitucional que tiene que hacer todos los 27 de febrero. Es normal que en una rendición de cuentas, más allá de la naturaleza propia de ese acto constitucional, que es rendir cuentas del empleo de los fondos públicos, las ejecutorias del Estado Dominicano de un periodo calendario determinado, también tienda a, de alguna u otra manera, a politizarse, a plantear las visiones y los esquemas que tiene un gobierno de cara, sobre todo, de un año preelectoral. Es normal, siempre ha sido así, pero no deja de ser cierto que este discurso, al igual que los que han hecho todos los presidentes que le han precedido, ha levantado adhesiones, aplausos y endosos del sector gubernamental y críticas mordaces, rechazos y análisis que tratan de desmontar los argumentos que planteó el presidente por parte de la oposición. Y así estamos el día de hoy, camarada Lenche. Bueno, uno está acostumbrado, por supuesto. ¿En qué país es que vive usted? Estaba diciendo. Bueno, yo le estoy preguntando a mis amigos que en cuál país viven. Si en el de Duarte, el mío, en el del Pueblo Común o en el de La Maravilla de Luis Abinader. Porque definitivamente creo que el presidente puede ser optimista y es propio de un dirigente de nación llevar optimismo a la gente. Eso no es solamente natural, eso es obligatorio, eso es el ABC de la conducta de un buen dirigente. Pero llevar buen ánimo, buen sentimiento, ser optimista, no tiene que conducir a un buen dirigente a hablar de maravillas, es decir, hablar de cosas que no son lo que la gente vive, no es lo que la gente conoce, no es lo que la gente siente, porque basta con un simple chuipi de la gente para descartar un discurso de 2 horas y media. Y por esa misma razón, cosas que quizás pueden ser interesantes para la nación, escucharlas, discutirlas, incluso recibirlas para fines de discusión y tal vez de ejecución, se pierde por el excesivo optimismo irrealista, de hecho fantasioso, de un discurso desbordado en realizaciones, en hechos, en positividad, que al mismo tiempo para mí es una repetición, porque la verdad que fue muy repetitivo. Yo, a diferencia de otros compañeros, casi siempre oigo los discursos. Y me pareció... frente a la televisión a escucharlo? Bueno, sí, yo lo hago. Prefiero escucharlo a leerlo. Yo lo leo. Prefiero escucharlo a leerlo. Es duro leerlo, 80 páginas. 90. No, y además, yo jamás lo iba a leer. 93 para ser exacto. No lo iba a hacer. Pero yo lo prefiero porque realmente es un fenómeno, es un acontecimiento que está vinculado a la historia del país. Entonces me gusta recibirlo, percibirlo. Y como estaba diciendo, en este caso, yo sentí que hubo mucha repetición, tanto de informes como de proyectos de parte del presidente. Y eso también le resta, Hizo un discurso excesivamente largo también gracias a eso. Y por el otro lado, tengo años diciendo que se trata de una rendición de cuentas ante la nación por vía del Congreso. Pero ocurre que es una rendición de cuentas. ¿Por qué el Congreso nunca analiza esa rendición de cuentas? Porque se supone que entrega la documentación oficial de realizaciones o no realizaciones, el anuario del Poder Ejecutivo, lo entrega para fines de auscultamiento, lo entrega para fines de prorrateo, para fines de estudio, para fines de investigación, claro, se supone que hay que machearlo para fines de Contraloría. Y el tema de presupuesto que se le aprobó al presidente por mandato de ley del propio Congreso. Una de las cosas que yo me lamento, no solo de este discurso de este presidente, sino de los anteriores presidentes, y es que todo cae en el manido, nunca como ahora.
Nunca como antes. No, pero aquí yo creo que, compañero, él rompió récord con eso. No, pero yo siempre lo observaba en nosotros. 3 años de gobierno casi. Y caramba, los que le construyen los discursos a los presidentes deberían de utilizar un nunca como ahora real y no ficticio, porque ¿qué es lo que tiene este país nunca como ahora? Distinto. Si tú pones, por ejemplo, que hay cosas que de verdad en algún momento se pudieron haber dicho nunca como ahora. Por ejemplo, cuando se hizo Punta Catalina, es nunca como ahora, porque nunca se había construido una planta de esa dimensión. Que tú le agregues después que temas de transparencia, que corrupción administrativa, está bien, tú le agregas el impacto en la matriz. Ajá. Si tú dices, cuando se hizo el primer metro en este país, nunca como ahora, es cierto, porque nunca habíamos tenido un metro, por decir algo. O, por ejemplo, tú dices el teleférico, nunca como ahora, porque nunca se había tenido un teleférico de Puerto Plata, que es más simbólico. O cuando él haga el monorriel. Entonces. Ahora, si él dice nunca como ahora, en verdad tal cosa es cierto. Pero en la UAS él dijo que nunca como ahora un presidente. Pero por Dios. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque si no es verdad que nunca como ahora se había hecho tanto por la universidad a nivel de extensiones, el presidente Fernández es un pionero en esa materia. Ahora, hubo áreas en las que yo... Pero que Luis vive aquí. Es que Luis vive aquí. Es que él tiene que saber que eso no es real. No importa si se lo dijeron quienes se lo dijeran. Él sabe que no es real. Porque no ha habido realmente ni una, todavía no ha entregado una unidad real construida por él de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ha entregado varias oficinas, cierto, oficinas de extensión, oficinas. Y en el caso de La Vega, entregó La Vega, cierto, pero esto era algo que ya lo había adelantado muchísimo el gobierno anterior. Está bien, es positivo. Y son positivas las oficinas de extensión que él entregó. Pero no vamos a decir que la UAS se está extendiendo con eso. Y él cometió un hierro con el tema del tema de la discapacidad, de que ha creado un programa para buscar solución a tal cosa. No es que crea un programa. Es que la ley 0513 lo establece en su artículo 34, creo que es, que dice que del empleo público, de la nómina del Estado público, debe crearse un 5% para las personas con discapacidad, y del sector privado. La ley 0513 manda un 2%. En todo caso, implementarlo. En todo caso, haremos cumplir la ley en tal y tal articulado, pero no plantearlo como que es que se le está sacando como de la chistera, como un mago, una solución a un tema que no se ha previsto ni se ha visto en materia normativa, como es el caso de la ley 0513, Fafa. Yo estoy escuchando aquí a mis compañeros y también leyendo las opiniones diversas en el campo amplio de la política y de la comunicación. Y hay un punto de partida que se pierde. ¿Cuál fue la situación que el gobierno encontró? Porque es a la luz de saber en qué escenario él llegó que él puede hablar entonces de su resultado. Incluso que la crítica no tiene fundamento cuando te hace solo a la parte final y no la ajusta con el escenario donde se han producido las cosas. Este presidente llegó con una oferta de refundar el Estado, con una oferta de transformar este país en un texto que el cambio que viene con un conjunto de compromisos. Yo he estado reiterando eso aquí. Él ofreció eso y llegó con eso. Ahora, cuando él llegó, se encontró con el virus, con la epidemia y con el impacto de la guerra ucraniana. La húngara viene pronto, pero por ahora... Y junto a eso, él tuvo que dedicar la atención inicial de su gobierno, que él había prometido que era dirigido al cambio, a enfrentar las consecuencias de algo inesperado que no estaba en los programas. Y eso hizo entonces que él produjera una práctica que no se puede desconocer bajo ningún criterio político, exitosa. Él logró, organizando aquí la lucha contra el virus, en que este país surgiera como la primera comunidad donde había garantía de que usted venía y no se contaminaba, de que puso al país a ser la primera referencia y la única referencia del continente entero. Eso fue lo que fue una oportunidad. En todo lo que vieran. Eso lo hizo él. Aunque no era su promesa, fue su respuesta eso a una realidad. Oportunidad, Fafa. En términos políticos, en lugar de un problema, eso fue una oportunidad. Es como cuando los gobiernos están en el gobierno y tienen un desajuste en materia de valoración pública y de repente le llega una tormenta, un ciclón. Lo que hace es que le da una oportunidad
para agarrar y salir en auxilio y mejorar sus cosas. Ahora, claro, Fafa, él tuvo que ser inteligente mi problema es sencillo. Estamos hablando de una crisis global que gravitó sobre nosotros y le impidió que él comenzara a aplicar su programa de reforma. Es una nota ahí mismo para que tú sigas. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy tan de acuerdo. El problema es que el discurso no refleja eso que tú estás diciendo, cuando debió haber sido exactamente como tú lo dices. Sí, pero independientemente de que no lo refleje, yo interpreto la realidad en medio de la cual pongo el discurso. No hago solo un juicio de la palabra y los hechos de él, sino de qué mundo estamos hablando. Y en ese orden yo quiero decirle, efectivamente, el éxito que tuvo el presidente manejando lo no previsto creó en el país una situación de transformar la estructura económica, donde el turismo aparece entonces por esa acción de su papel frente a la crisis como el eje fundamental y ha orientado entonces, que ese era su camino, el fundamento de la frontera de Dajabón, de todo el país, de fortalecer el este, en el sentido de transformarnos a nosotros con una plataforma nueva. Eso, en los hechos, en la evaluación de su mandato, no se puede recuperable del discurso del presidente Luis Abinader. Dos cosas: la importancia, la potencia y la recuperación y ampliación del turismo en nuestro país. Eso hay que reconocérselo. Esa es una. Dos, la continuidad del Estado, que era una crítica que siempre le hacíamos a todos los gobiernos, que llegado un nuevo gobierno echaba al lado y pateaba las iniciativas anteriores porque no les representaba. Luis Abinader para mí es el presidente que más ha hecho continuidad de Estado en materia de la infraestructura encontrada. Es verdad, pero habían gobiernos que llegaron y dejaron que se descompusiera hasta de su propio gobierno. Vivienda, hasta de su propio gobierno. Lo ha continuado. Ahora, yo te voy a decir algo. En su discurso, el presidente Abinader escogió su contrincante. En un punto, él habló de la comparación de los salarios y la adquisición de la canasta familiar. Y se fue al 2011, se fue 12 años para atrás, cuando el gobierno era de Leonel Fernández. Y la comparación que él hizo, salario, canasta familiar, fue en el gobierno de Leonel Fernández. De manera indirecta, él está escogiendo al presidente Leonel Fernández como su contrincante electoral. Y si lo está escogiendo son por dos razones. Una es porque es la realidad, o dos, porque ese a él que prefiere. Pero eso es una especulación. Lo concreto y objetivo es que él sabe que hay un déficit en el ajuste de los salarios, que comenzó con la policía. A 12 años para atrás. Comenzó con la policía a ajustar los salarios y sabe que tiene que hacerlo con todo el aparato público, aunque uno no se lo pueda pedir porque no hay milagro. Yo no tengo ninguna duda de que efectivamente fue un gran discurso y que la oposición no tiene fundamentos concretos para desconocerlo. Falso. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.